Y llegamos al último cerebro adquirido en la escala evolutiva. Se le llama neocórtex porque es el más nuevo y porque ocupa la parte más externa de la masa cerebral. En la ilustración lo ves coloreado en azul. También se la conoce a esta parte como cerebro cognitivo y también se le suele llamar corteza cerebral o neocortical. Generalmente, cuando alguien piensa en un cerebro, la imagen que le viene a la mente es la del cerebro cognitivo. Sin embargo, es solo la capa más externa y ya hemos visto que en las profundidades hay muchas más estructuras. El tamaño del cerebro cognitivo es enorme comparado con los otros dos. De hecho, constituye las 5/6 partes del cerebro humano. Tiene aproximadamente el tamaño de un periódico abierto y ha crecido tanto que ha tenido que arrugarse para poder encajar dentro de la cavidad craneal. A esas onditas o pliegues que ha tenido que hacer se las llama circunvoluciones o giros cerebrales. Esta es la parte del cerebro que nos convierte en estrictamente humanos. Nuestra especie se llama Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Sobrevivir con el cerebro reptiliano y después más tarde con las emociones y la memoria adquiridos gracias al sistema límbico seguía siendo bastante complicado. El hombre necesitaba anticipar, coger su experiencia y poder hacer planes. Por ejemplo, planificar una cacería pasada la época de lluvias. Y planificar significa traer el futuro al presente. Con el cerebro reptiliano y el límbico eso resultaba imposible. Ya hemos visto que sus funciones eran muy básicas. Simplemente supervivencia y luego potenciar la supervivencia a través de las emociones. Así que el cerebro humano se desarrolló adquiriendo capacidades que además de recordar le permitían planificar. Y eso conseguía que se multiplicasen las posibilidades de supervivencia. Todo esto dio lugar al pensamiento y al lenguaje, tanto hablado como posteriormente escrito. El cerebro cognitivo hace posible el pensamiento lógico. Repito, el pensamiento lógico es propio del cerebro neocortical. Piensa que fue necesario como una herramienta de supervivencia para poder desarrollar ideas y estrategias dirigidas a la consecución de metas. Y generalmente se llega a las metas cooperando, con lo que el ser humano tuvo que inventarse una manera de comunicarse que fuese muy rápida. Y así fue como apareció el lenguaje. Este cerebro está estructurado en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, conectados por una estructura que se llama cuerpo calloso. Aunque el cerebro funciona de manera global, cada hemisferio está más o menos relacionado con un tipo de procesamiento de la información. Hablando en términos generales, el hemisferio izquierdo se ocupa del razonamiento lógico, del análisis, de la síntesis y descomposición de un todo en sus partes. En la sociedad occidental nos educan a través de las demandas de este hemisferio izquierdo, que es, como decía, el racional, el lógico, el si no lo veo, no lo creo, el del pensamiento lineal, deductivo. El hemisferio derecho, en cambio, se ocupa de procesos asociativos, imaginativos, creativos, de ver globalidades y de relaciones espaciales. Este hemisferio derecho es el que tradicionalmente se ha educado en las culturas orientales. A su vez, los hemisferios cerebrales se dividen en lóbulos, que se llaman de delante a atrás, lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Como decía, apareció el lenguaje gracias al neocórtex y eso favoreció la cooperación. Y ambos, lenguaje y cooperación, junto al control del fuego, contribuyeron a que los hombres se reunieran para cocer alimentos y la ingesta de proteínas facilitó todavía más que el cerebro se desarrollase. Fíjate que aún hoy nos reunimos para comer como una forma de celebrar todo tipo de eventos. Desde una barbacoa en verano hasta la cena de Nochebuena, nos encanta reunirnos en torno a una mesa. Son, de hecho, rituales antropológicos profundamente enraizados en nuestra supervivencia. Con el cerebro cognitivo aparece también la consciencia de uno mismo.
¿Eso qué significa? Mira, los animales no saben que existen, existen y punto. Ahí es donde las estructuras neocorticales nos hacen tan distintos del resto de especies. Los humanos sabemos que existimos y al saber que uno existe, también sabe que uno puede dejar de existir, con lo cual puede anticipar imaginativamente su muerte. Así es como aparece el miedo irracional a la muerte. El cerebro cognitivo manifiesta una necesidad de explicaciones de fenómenos existenciales. El propósito de vida, por ejemplo. No le basta con que le cuenten historias, va a necesitar, para sacar adelante su sistema de cuerpo, mente y emociones, que le provean de explicaciones racionales, creíbles. Necesita comprender. Por eso hay temas como los relacionados con la muerte o con el universo que siempre han resultado atrayentes, enigmáticos, de gran interés a lo largo de la historia, dado que contienen enigmas y todavía muchas preguntas sin respuesta. Todo lo que llamamos funciones superiores están desarrolladas por el cerebro cognitivo. El arte, el sentido del humor, la creatividad, la reflexión, son funciones propias del ser humano. Esta es, pues, la parte del cerebro con la que pensamos, aprendemos, comprendemos, planificamos, elaboramos estrategias, tomamos decisiones voluntarias, nos concentramos, organizamos la información, resolvemos problemas, mantenemos la atención. El neocórtex es la parte del cerebro que estás usando ahora mismo si estás atento y concentrado. Es la parte del cerebro que estimulamos y ejercitamos en psicología, porque resulta que con el uso adecuado del cerebro cognitivo podemos de alguna manera aquietar nuestra bestia interior, ¿verdad? La reptiliana y límbica. Es decir, a través del uso correcto del cerebro cognitivo podemos regular muchas de las reacciones reptilianas y límbicas. Por eso esta ilustración refleja un cerebro que toma el mando. Ya debes estar imaginando que esta es la parte de tu cerebro que no usamos, que no usas, cuando simplemente te dejas llevar por reacciones reptilianas y límbicas. El caso es que tenemos un cerebro con unas capacidades y posibilidades asombrosas y si estás aquí y sigues el programa de entrenamiento mental intensivo, aprenderás a sacar provecho de tu cerebro cognitivo.